cuál es la carga eléctrica. La carga eléctrica, para entender primero de qué se trata, tenemos que entender su concepto. Para entender esto, primero tenemos que saber que la materia se compone de átomos. Estos a su vez se componen de protones, neutrones y electrones. Estos mismos son la carga eléctrica. Los protones están compuestos de carga positiva, los neutrones de carga neutra y los electrones de carga negativa. En todo esto, el átomo es neutro, puesto que está compuesto de estos tres, los cuales los protones y los electrones van a anular la carga, puesto que son en igual cantidad en un átomo, y los neutrones no van a cambiar absolutamente nada en este caso. También seguiremos con el principio fundamental de la carga eléctrica, la cual explica básicamente que si un cuerpo pierde electrones, otro cuerpo los va a ganar. Esto no hay mucho que explicar, puesto que realmente es todo lo que hay aquí. Por último, seguiremos con la ley general de las cargas, la cual dice que las cargas iguales se repelen y las diferentes se van a atraer. Esto es que si dos cargas son positivas, entonces se van a alejar. Si dos cargas son negativas, se van a alejar. Pero si una es positiva y otra es negativa, se van a venir atraídas. Y pues eso es todo. Hablaremos del tema 3.2, cuáles son los materiales conductores, semiconductores y los aislantes. Estos materiales se dividen por el movimiento de la carga que existe entre ellos. Se dividen entre el aislante, conductor y el semiconductor. En los aislantes, al colocar una carga en un objeto, la carga va a permanecer en el mismo lugar donde se encontró y por lo tanto no va a dejar pasar la carga. Un ejemplo de estos es la madera, el vidrio y el papel de las telas. Los materiales conductores son aquellos de carga eléctrica. Estos se van a distribuir en todo el material, que van a moverse. Por ejemplo, la mayor parte de los metales, los cuales son muy buenos para pasar toda la carga. Y están los semiconductores, los cuales estos solo van a comportarse dependiendo de ciertas características y ciertas circunstancias que ocurren en todo. Un ejemplo de esto es el silicio y el germanio. Si el material está cargado positivamente o negativamente, se utiliza un electroscopio. También en este tema hablaremos sobre la forma de electrizar un cuerpo. Nos comentan sobre tres formas, la cual es la fricción, que es el frotar un objeto con el otro. Está la conducción en contacto, que es el tocar el cuerpo a un cuerpo cargado, y la inducción, que solo es el acercarlo a un cuerpo cargado. Las cargas puntuales, que son las que tienen distribuido un cuerpo pesado. Él mismo estableció que la fuerza F, la atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas, por lo tanto tenemos esta pequeña fórmula. Asimismo, también estableció que la fuerza F de atracción o de repulsión de dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas dos. Y por lo tanto, entonces tenemos, si juntamos ambas fórmulas, tenemos esto. Pero sin embargo, al igualarlo, tenemos que añadir también un signo de proporcionalidad, y por lo tanto nos queda esta pequeña fórmula en la cual la fuerza es igual a K por las dos cargas entre el radio de la distancia, al cuadrado de la distancia. ¿Qué es el campo eléctrico? Una carga eléctrica produce un campo eléctrico alrededor de ella. Este campo eléctrico contiene tanto como magnitud, al igual que dirección y sentido. Para sacar la magnitud de este campo eléctrico se tiene que dividir la fuerza de atracción que contiene una carga de prueba que se colocaría en cualquier punto del campo. Para sacar la dirección se soldaría esta carga de prueba en el campo eléctrico y se verificaría si va al interior de la carga o hacia afuera. Esto vendría siendo de que si la carga es positiva y la carga es negativa, se van a atraer. En cambio, si son de la misma, se van a repeler. El sentido: si la carga es negativa, va a ir hacia afuera. El cual se trata de la energía potencial eléctrica. La energía potencial de una carga dependerá de la posición en la que se encuentre en el campo eléctrico. Para mover una carga de un punto A a un punto B, esta tendrá que efectuar un trabajo. Este trabajo incrementará la energía potencial de esta carga y se denominará ahora energía potencial eléctrica. Si tenemos una carga de un punto B entre dos placas, esta tendrá cierta energía potencial. Al soltarla se convertirá en energía cinética y al llegar a B, su energía potencial aumentaría. Una carga positiva, para moverse de A a B, efectuará un trabajo. Este trabajo
será la diferencia de potencial de A y B, será el trabajo que se necesitará para llevar la carga de A a B. Eso se podrá ver en la siguiente fórmula. La diferencia de voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Un problema. La diferencia potencial entre dos placas paralelas es de 9 voltios. ¿Cuál será la magnitud del campo eléctrico entre las placas si su separación es de 0.25 centímetros? Para empezar, aquí ya tenemos los datos puestos. Ahora tenemos la fórmula, donde la diferencia entre la placa A y la placa B es igual al campo eléctrico por la distancia. Ahora vamos a despejar la fórmula para sacar el campo eléctrico. La fórmula quedaría así, donde la diferencia de AB entre la distancia es igual al campo eléctrico. Entonces, esto quedaría como y realizando la operación daría igual a en una respuesta del campo eléctrico es igual a 3600 newtons sobre coulomb. Y es corriente eléctrica. Antes de iniciar, tenemos que explicar qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, o sea, un material que pueda conducir la electricidad. Un conductor no podría ser, por ejemplo, un plástico. Entonces, la corriente fluye cuando un conductor une dos o más puntos, un punto más negativo que el otro, o une dos regiones, una negativa y una positiva. Estos electrones van a seguir fluyendo hasta tener un número equilibrado de los mismos, es decir, que en el punto 1 no haya más o menos electrones que en el punto 2. La fuerza que estos electrones hacen para moverse se llama diferencia de potencial. Existe un dispositivo con la capacidad de mantener la diferencia de potencial estable y se le llama fuente de fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz se mide en volts y este dispositivo logra convertir la energía química en energía eléctrica. Sin embargo, no es perfecto y existen diferentes tipos de dispositivos con la misma función. La unidad de medida que se obtiene en la corriente eléctrica es el ampere y la fórmula es muy sencilla. Está representada por I es igual a Q entre T, donde la I significa corriente eléctrica. Esta medida va a ser en amperes. La Q es la carga eléctrica en coulombs y la T va a ser el tiempo representado en segundos. A continuación vamos a hablar sobre el tema de fuentes de electricidad. Una de las fuentes de electricidad más conocidas son las baterías de Alessandro Volta, llamadas en su nombre pilas o celdas voltaicas. Este italiano inventó la celda eléctrica más conocida del mundo. Descubrió que cuando dos elementos distintos se colocaban en un medio químico que actuaba sobre ellos, se establecía entre ambos un potencial eléctrico. Se puede construir una buena batería o celda voltaica colocando una barrita de carbono que puede ser reutilizada de una batería vieja y seca y una lámina de zinc en un recipiente con un ácido y agua, o sea que forma un electrolito. Otras fuentes comunes de obtención de energía son los acumuladores de los automóviles, celdas de plomo y ácido, las fotoceldas que aprovechan la luz y la convierten en energía, y los termopares que convierten la energía calorífica en corriente eléctrica. El origen de la electricidad nos lleva a una cuestión muy importante, la transformación de energía mecánica en eléctrica por medio de distintos materiales que hemos ido encontrando a través de los años. Es importante lograr entender y comprender la finalidad y los resultados de conectar celdas en grupos. En una conexión en serie de celdas,
la terminal positiva de una celda se conecta a la negativa de otra, y así sucesivamente hasta conectar todas las celdas que queramos. Existen conexiones en paralelo, donde se unen todos los negativos y todos los positivos y se obtiene un voltaje de una de ellas, pero tienen mayor durabilidad. Corriente alterna y directa. Existen dos tipos de corriente eléctrica, continua o directa y alterna. Si comparamos la corriente alterna con la corriente directa, esta última fluye en una dirección en un circuito, mientras que la primera invierte periódicamente su dirección de flujo. Muy importante a tratar, junto con el de corriente eléctrica, es el de la resistencia eléctrica. La corriente eléctrica no fluye con igual facilidad en todos los materiales conductores, ya lo habíamos mencionado antes, ya que algunos presentan más oposición a esta que otros. La oposición que representan los conductores al paso de la corriente eléctrica recibe el nombre de resistencia eléctrica, representada por una R. La resistencia que presentan los conductores al flujo de la corriente nos indica que existen los conductores perfectos a las temperaturas ordinarias. Todas las sustancias, incluso el cobre y otros materiales, presentan cierta resistencia, a pesar de que son los más utilizados, por ejemplo, en los circuitos de nuestros hogares para transportar la corriente eléctrica. Dicha resistencia depende de 4 factores: la naturaleza del material utilizado como conductor, la temperatura, la longitud del conductor y su área transversal. Por lo tanto, podemos calcular la resistencia con una fórmula muy sencilla. La fórmula es la siguiente: R es igual a la resistencia en ohms. La P simboliza la resistencia específica o resistividad de la temperatura. La A es la sección transversal y la L es la longitud del conductor. En este caso, lo más común es obtener con esta fórmula la resistencia aportada por un cable de ya sea cobre, plata, oro, pueden ser diferentes materiales. Si se obtiene la resistividad, es muy fácil sustituir estos valores en la fórmula. Algunas de las resistividades más comunes son las de la plata, que es 1.5 por 10 a la menos 8, la del cobre, que es 1.73 por 10 a la menos 8, y la del oro, 2.2 por 10 a la menos 8. El tema 3.8, circuitos eléctricos, y el tema 3.9, la ley de Ohm. Bien, primero, un circuito eléctrico. Es la simbología del diagrama que describe las conexiones del sistema o un circuito eléctrico. Esto es simplemente técnico, es un modo de lectura que representa un sistema físico. Por decir aquí, en un diagrama, esto sería una resistencia que puede ser cualquier aparato eléctrico que esté conectado al circuito. Esto es una celda de pila voltaica, esto es tierra y esto es una bobina. Así como estos símbolos, hay más que pueden ser descritos en un circuito eléctrico. Las formas básicas de los circuitos. Aquí el más simple, pues casi se llama circuito simple. Tiene una fuente de voltaje, que en este caso es una pila. Está conectado a un interruptor. Este interruptor a su vez está conectado a un foco. El foco es la resistencia, porque como ya mencionamos, puede ser cualquier aparato eléctrico. Y la resistencia pues regresa a la fuente de poder. Esto sería describirlo en físico. Aquí está la descripción gráfica, que es la que nosotros usamos. Este signo es para la fuente de poder. Esta es la pila, que es la fuente. Este signo es el interruptor. Y este es el signo de la resistencia, que en este caso es un foco. Puede ser otra cosa también. No necesariamente un foco, puede ser cualquier aparato. Esto es un circuito en serie. Es igual que el circuito simple, nada más la única diferencia es que hay más aparatos conectados. En este caso pues está la fuente de poder, un foco, otro foco y otro foco. Y explicándolo gráficamente, aquí está la fuente. La resistencia 1 es el primer foco, la resistencia 2 es el segundo foco, la resistencia 3 es el tercer foco que regresa a la fuente de poder. Del circuito en paralelo. En el circuito en paralelo es un poco diferente, ya que todo está conectado entre sí, pero de forma diferente.
por decir aquí está la fuente de poder que está conectada a un foco y se regresa a la fuente, y a su vez este foco está conectado a otro foco que también se regresa a la fuente, y eso es un circuito paralelo. Y aquí está la forma. Aquí está la fuente, resistencia 1 que es el primer foco, resistencia 2 que es el segundo y resistencia 3 que es el tercer foco. Las magnitudes normales para medir estos circuitos es corriente, voltaje y resistencia. En un circuito en serie, la corriente es la misma para todas las resistencias. Si por decir tenemos una corriente final de 15 amperios, pues se supone que según esta ley tiene que ser la misma corriente para todas las resistencias. En cambio el voltaje es el que es diferente. Si tenemos una fuente de 15 volts, por decir a la resistencia 1 le tocarían 3 volts, a la resistencia 2 le tocarían 6. Es variable, se reparte, pero al final la suma de todas estas tiene que dar al voltaje total. En la resistencia, para sacar la resistencia equivalente es tan simple como sumar todas las resistencias. Es algo muy simple. En cambio en el circuito en paralelo la cosa cambia. En la corriente se supone que varía en cada resistencia. La corriente de la resistencia 1 es diferente de la resistencia 2, etcétera, etcétera. El voltaje en cambio es el mismo. Si tenemos un voltaje de 15 volts en la fuente, va a ser el mismo voltaje para la resistencia 1, para la resistencia 2 y etcétera. Y para sacar la resistencia sacando el recíproco de cada resistencia, y luego al final lo que nos salga sacarle el recíproco también para sacar la resistencia equivalente. Esto es una cuestión de calculadora. Y luego para finalizar está la ley de Ohm, que simplemente calcula la intensidad de la corriente, ya que esto es lo que normalmente no nos dan los problemas. Aquí está la fórmula, es la intensidad o corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad o corriente se mide en amperes, el voltaje se mide en volts y la resistencia se mide en ohms, que es una letra del alfabeto griego. Esto es la forma básica de la fórmula. También nos pueden tener problemas donde nos dan la corriente y el voltaje y nos piden sacar la resistencia, es un simple despeje. O nos dan la corriente y la resistencia y nos piden sacar el voltaje. También si por decir no nos dan el resistencia ni el voltaje, hay que sacarlos primeramente de lo que acabo de explicar antes en el tema de los circuitos, y luego ya al final la corriente. Por mi parte sería todo. Gracias.